Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Ecoturismo. Hoy vamos a hablar de un hermoso estado, del estado de Querétaro, un estado que geográficamente se ubica muy bien, dentro del centro del país. Se ubica a 3 horas de la Ciudad de México, a 5 horas de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 2 horas y media de la ciudad de Guanajuato, a 2 horas de San Miguel de Allende y a 45 minutos de San Juan del Río, Querétaro. Entonces tiene una excelente ubicación y empezamos con el programa. Agradecemos a la Universidad Pedro de Gante por esta oportunidad, al rector, el licenciado Fernando Garza, y al licenciado Enrique Sánchez por darme la oportunidad de estar hablando ante todos ustedes. Agradecemos con los agradecimientos, y nuestras plataformas digitales son Radio UPG en Facebook y YouTube y Radio UPG oficial en Twitter e Instagram. Nuestros teléfonos en cabina son 8186033602 y 8186033603. Iniciamos con este bello estado. Querétaro es uno de los estados clave dentro de la República Mexicana. Su lugar, como ya lo mencionaba, es un lugar estratégico, sobre todo para personas como la industria, para personas que les interese un negocio en el centro del país. Querétaro es una excelente opción, ya por su cercanía con las importantes ciudades del centro de México y sobre todo con la capital de nuestro país, la Ciudad de México. Empezamos con la historia. Querétaro en 1810 inició la conspiración que va a dar paso a, o que diera paso a la independencia de México en 1810. Comenzó aquí la conspiración de Querétaro, liderado por la regidora Josefa Ortiz de Domínguez, en la corregidora en Querétaro, que dio paso a la guerra de independencia en contra de los españoles. Y también fue sede la ciudad de Querétaro, también el centro histórico de la Constitución de 1917. En este tiempo estuvo de presidente el señor Venustiano Carranza, y quien venía con mucho gusto a Tequisquiapan, un lugar, pueblo mágico de Querétaro, excelente, que venía mucho aquí a descansar al estado de Querétaro, a tomar un descanso, y también venía pues para descansar. Y él dijo que exactamente en Tequisquiapan, Querétaro, era el centro de la República, era el centro exactamente de todo México. Entonces se estableció un monumento. Es el único monumento en todo México en ser designado como el lugar centro el monumento centro de Querétaro. Así como la mitad exactamente en Ecuador, en el país de Ecuador, exactamente la mitad de la tierra está erigido un monumento. Así también en México está en Tequisquiapan, específicamente en el pueblo mágico de Querétaro, que así lo designó el presidente Venustiano Carranza. Tiene 18 municipios, entre ellos 6 pueblos mágicos. Su clima es templado, semiseco, de hecho se dan los viñedos muy bien, tiene muchos viñedos, y tiene la ruta del queso y del vino, que más adelante les voy a explicar un poquito de esta ruta muy interesante. Y también la ciudad de Querétaro actualmente tiene la industria en un 64% concentrada en la ciudad de Querétaro, ya que en México, en Querétaro, un 26% está distribuido en el estado de Querétaro. Y la industria aeroespacial también se ha interesado mucho en buscar a Querétaro como una de sus ciudades para para hacer pues sus trabajos para el espacio, ¿no? Para ver planetas, para
localizar todo lo que son las aeronaves que andan, pues todo lo que se dedica a la aeronáutica. También ellos tienen o fueron tierra de purépechas, ya que el nombre Querétaro viene de la letra de las palabras peñasco, tierra de peñascos, en purépecha significa Querétaro, y que se llama lugar de peñascos. Y las personas que habitaron, o los indígenas que habitaron estas tierras, fueron los purépechas, los otomís, los chichimecas, los pames y algunas otras etnias que ya han desaparecido. Los centros arqueológicos que tienen no son muy conocidos, así como como los centros mayas, los centros arqueológicos como el que está en Palenque, en Chiapas, pero son centros pequeños que ayudaron como todos los centros arqueológicos, ayudaron mucho a la construcción de nuestro México. Y fue el Centro Arqueológico Ranas, que estuvo durante en el año 200 y 600 después de Cristo, cerca de Tequisquiapan; Toluquilla, cerca de Cadereyta, del municipio de Cadereyta, cerca de la Sierra Gorda. La Sierra Gorda es una continuación de la Sierra Madre Oriental y del eje volcánico, porque está en una zona ubicada pues céntrica del país, y está cerca lo que es la Sierra Madre Oriental, que cruza por San Luis Potosí, por Nuevo León, Tamaulipas y parte de Coahuila. También les iba a comentar que colinda al norte con el estado de San Luis Potosí, Querétaro. Geográficamente al oeste está Guanajuato y Michoacán; al sureste está Hidalgo, y son los estados con los que colinda Querétaro. Querétaro, la ciudad, ya hablando específicamente de la ciudad, cuenta con un acueducto de 74 arcos, con una altura de 24 metros de altura y 1280 metros de longitud. En aquel tiempo, en el siglo XVII, buscaban lugares, no funcionaban mucho los canales de aquel tiempo, y llegaban marqueses, llegaban personas pues muy distinguidas en la época virreinal de españolas, y se le designó a una de estas personas que hiciera un acueducto para que la villa de Querétaro tuviera agua en las tierras y se dieran los sembradíos. Entonces, en el siglo XVII se construyó el acueducto que distingue, que de hecho está aquí en el nombre de Querétaro, que el acueducto desde un lugar precisamente por la altura, de un lugar muy lejano, se puede apreciar muy bien por la altura, 24 metros, o sea, sí está muy, muy grande. Y en aquel tiempo se designó, bueno, el agua fluía a 6 litros por segundo. Entonces, para aquel tiempo, para el año 1600, era lo más nuevo y lo más moderno, ¿no? Entonces ayudó mucho este acueducto en este tiempo. Y ahora es un símbolo y una construcción muy importante de la ciudad de Querétaro. También ha tenido últimamente, desde hace como aproximadamente unos 30 años, un crecimiento económico muy importante. De hecho, el estado de Toluca es el octavo estado más densamente poblado y económicamente también muy activo, ya que desde hace aproximadamente 30 años ha tenido un crecimiento económico muy importante, y es un estado ideal también para todo esto, para negocios y para
precisamente por su ubicación geográfica, por su crecimiento económico, ha tenido mucho, pues también mucha visita turística. De hecho, vienen norteamericanos, vienen canadienses, tiene turismo a nivel nacional también, de Monterrey, tiene turismo de la Ciudad de México, y precisamente porque colinda con Guadalajara, Guanajuato y con los estados de los más importantes de México. Y dentro de los de los lugares que están denominados Patrimonio de la Humanidad, está el Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro. El Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro comprende el palacio, todo lo que es el Palacio Municipal y la Plaza de Armas, y también el Centro Histórico de San Juan del Río Querétaro. San Juan del Río Querétaro es una ciudad también, la segunda ciudad más importante de Querétaro. En San Juan del Río Querétaro, también, pues es un lugar ideal para pasear, al igual que la ciudad de Querétaro. San Juan del Río es un clima, normalmente el clima es templado, no es tan frío. En frío llega a bajar hasta los 6 grados normalmente. En tiempos o temporada de calor llega hasta los 23 grados. O sea, no es un clima muy fuerte, es agradable el clima. También está decretada o denominada como Patrimonio de la Humanidad las 5 misiones franciscanas de la Sierra Gorda, que les comentaba. La Sierra Gorda le dicen Sierra Gorda porque la Sierra Gorda son montañas gordas, o sea, sí están gorditas, entonces por eso se le dice así, Sierra Gorda. Es la continuación de la Sierra Madre Oriental pero ya más hacia el sur, y del eje volcánico, del eje neovolcánico, que lo forman todo lo que es el Pico de Orizaba, lo que es el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, todos los volcanes que están que están en el centro sur del país. Están las 5 misiones franciscanas de la Sierra Gorda. Los religiosos franciscanos vinieron en el siglo XVI, en siglo XVII, y en este siglo, junto con la etnia específicamente los Pames de Querétaro, de la Sierra Gorda, hicieron precisamente en lugares estratégicos de la Sierra Gorda, sobre todo en Concá, en Jalpan, en Tancoyol, en Tilaco y en Landa, hicieron capillas en cada uno de estos lugares, y hicieron edificaciones de capillas muy importantes. Dentro de estas capillas, las capillas representaban pues lo que es la simbología y la cultura barroca, o sea, la española con la mestiza. En la mestiza, de hecho, aparece lo que es el Xoloitzcuintle, el penacho dentro de las construcciones, y son construcciones únicas, que de hecho creo que es uno de los pocos lugares, estas capillas, en donde se hace una mezcla de mestizaje con español, con barroco, ¿no? Barroco español. Y pues muy importantes estas edificaciones se hicieron en los lugares ya mencionados anteriormente, en Concá, en Jalpan, en Tancoyol, en Tilaco y en Landa. Y pues se hicieron con materiales de la región, o sea, se hicieron con lo que había ahí en la Sierra Gorda. Aprovecharon, y la etnia de los Pames fue la que ayudó en la construcción de estos lugares, y quedaron hermosos. De hecho, hay uno que quedó color naranja, que fue de Landa, y fue el último que se hizo. Y vinieron pues franciscanos a hacer estas capillas, y la etnia de los Pame fueron los que hicieron estas construcciones. Eran muy inteligentes, trataron con ellos, y hicieron estas construcciones importantes.
También otro patrimonio cultural de la humanidad es Camino Real Tierra Adentro. Este Camino Real Tierra Adentro comenzaba desde el Estado de México en la época virreinal hasta lo que es Santa Fe, hoy Estados Unidos, Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, porque recordemos que Santa Fe, Nuevo México, antes de 1849 pertenecía al virreinato, o pertenecía a México, y después de 1849, 1850 ya perteneció a los Estados Unidos. También el Camino Real Tierra Adentro lo comparte la ciudad de Querétaro, y Querétaro, el estado de Querétaro, con lo que es el Estado de México, con Aguascalientes, con Guanajuato, con Durango, Chihuahua, y hasta llegar hasta lo que fuera Santa Fe, parte del virreinato. Y donde los lugares estratégicos para comercializar y para llevar de un lugar a otro en trojes en aquel tiempo, en carretas, y para transportar todo lo que producía, por ejemplo, Guanajuato, todo lo que eran yacimientos de oro, de plata, era la vía, se establecía como una vía de transporte, y se pasaba por todos estos estados antes mencionados. Y era muy muy importante este lugar, porque este camino, porque era donde se distribuía todo en el virreinato de la Nueva España, en tiempos de la colonia. Y ahora es Patrimonio Cultural de la Humanidad. En 2009 también designaron los lugares como Memoria y Tradiciones de Querétaro. Memoria y Tradiciones de Querétaro se refiere a todo lo que es las costumbres religiosas, las festividades de los indígenas, todo lo que son las tradiciones, su cultura. O sea, la UNESCO le da un lugar a lo que es la cultura otomí y la cultura chichimeca aquí en Querétaro. Entonces le asigna a Querétaro como lugar de memoria y lugar como patrimonio mundial, haciendo para que nosotros hagamos memoria de todas sus festividades, respetemos su cultura, sus valores religiosos, y todo lo que tiene en riqueza cultural la cultura chichimeca y la cultura otomí. Y para que nosotros la mantengamos y las generaciones futuras la preservemos y la conservemos siempre. Por eso se ha denominado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y comprende que, ya como lo mencionaba, los sitios sagrados de estos pueblos indígenas representados en el semidesierto queretano, las capillas, las festividades, la Peña de Bernal y la memoria indígena. Su objetivo es preservar la cultura y evitar su desaparición. Sí, es muy importante, como lo mencionaba la vez pasada, en la cultura de los purépechas, que debemos de preservar nuestra cultura, ¿no? Porque es muy rica. Tenemos mucha historia indígena, prehispánica, muy interesante, que en otros lugares no se dieron, o se dieron, pero como nuestra tierra se tiende a ser muy, en el sur, por ejemplo, la selva, los bosques, y también en el norte con la Sierra Madre Oriental, con la Sierra de Durango y todos estos lugares, pues nosotros tenemos un patrimonio mundial, tenemos patrimonios de la biosfera, tenemos patrimonios de la humanidad culturales, nuestra gastronomía es patrimonio mundial de inmaterial de la humanidad. Patrimonios de la biosfera, como lo mencionaba hace 15 días, como la
la reserva de la biosfera del Vizcaíno, lo que en Baja California Sur específicamente, como la reserva, los pantanos de Centla en el estado de Tabasco, como lo mencionaba en el primer programa de ecoturismo. Y pues tenemos una riqueza cultural muy importante que como mexicanos debemos estar orgullosos de de todos estos lugares y de preservarlos, de cuidarlos, de no rayarlos, de si vamos a visitar una de estas capillas o si vamos a visitar cualquier lugar, no tiremos basura, no hagamos rayones, o sea, aunque no seamos religiosos o aunque no tengamos una cultura, este, es mucho mejor para nosotros cuidarlas, ¿no? Porque son patrimonio de la humanidad y no solamente nos pertenecen a nosotros, es para que el mundo entero las aprecie. También está dentro de los pueblos mágicos, específicamente Tequisquiapan. Tequisquiapan significa tequis. De hecho, en el pueblo de Tequisquiapan, en Querétaro, está la palabra tequis como manantial, lugar de manantiales. Apan es lugar y tequis es manantial. En Tequisquiapan se dan los manantiales, las aguas termales y todos estos lugares importantes de aguas termales que mucha gente los ve como curativos, y sí, son curativos. Y de hecho en la Sierra Gorda, ya hablando un poquito de aguas termales, hay agua que se puede tomar porque son aguas de manantiales de la Sierra Gorda, que de hecho algunas personas de las que con lo que me documenté un poco, se toman el agua porque es agua pura, totalmente pura, y proviene de las fuentes naturales de las cascadas de la Sierra Gorda. Y hablando un poquito de la Sierra Gorda, antes de hablar de Tequisquiapan, la Sierra Gorda tiene muchísima belleza, sobre todo porque tiene caídas de cascadas, tiene lo que son, puedes practicar el kayak en lo que es Jalpan, que más adelante les voy a hablar de Jalpan. Jalpan es un pueblo mágico que está en la Sierra Gorda y es considerado pues dentro no es reserva de la biosfera, pero sí tiene un importante número de aves. Tiene más de 170 aves nada más en el lugar de la presa de Jalpan. Y de los miles de aves, de especies de aves que hay en México, 170, nada más de 170 están en lo que es la presa de Jalpan. Y puedes hacer kayak, puedes hacer senderismo en lo que es la Sierra Gorda. Está a 3 horas de la ciudad de Querétaro. También puedes hacer rapel con agua, así como aquí en Nuevo León, con Matacanes. Puedes subir a rapel y puedes practicar también pues más que nada el senderismo y entrar se puede nadar en algunos lugares de las cascadas. Hay grutas también, como unas 4 grutas en toda la Sierra Gorda. Y pues está al norte, específicamente esta sierra está al norte del estado de Querétaro, y es un lugar hermoso. Es un lugar bellísimo. También se combina un poquito la vegetación semidesértica. De hecho pueden apreciar, si entran a la página de Querétaro o de YouTube, pueden ver cómo las cactáceas o nopales se ven, o sea, los cactus, y se ve de fondo, en el fondo, la Sierra Gorda. Y está hermosísima la Sierra Gorda. También, ya hablando de Tequisquiapan, regresándonos un poquito de Tequisquiapan, está lo que es los viñedos. Hay viñedos en Tequisquiapan. Y nada más que específicamente en la que está en San Juan del Río, entre San Juan del Río y Cadereyta, en los viñedos Freixenet,
se tiene que hacer la degustación o visita de la cava con la copa en la mano. O sea, tienes que traer la copa en la mano y estar tomando el vino o degustándolo. Y haces el recorrido en la cava y está de hecho esta cava, la de Freixenet, está a 24 metros subterránea, o sea, sí, subterráneo, 24 metros abajo. Y pues ya algunas personas, pues si no sabían, el vino se fermenta, la mayoría del vino de una vino, sí, o sea, de un viñedo, se fermenta el vino en barricas de roble francés, barricas de roble húngaro o de roble americano. Normalmente son los más utilizados porque llevan a cabo mejor la fermentación de ciertos tipos de vino. Se producen vino espumoso, vino blanco y vino tinto. Y pues es muy interesante ver cómo también en nuestro país tenemos en el Valle de Guadalupe, como lo mencionaba hace 15 días, al sur de Ensenada, que hay más de 50 vitivinícolas. Y estas vitivinícolas son pues muy importantes. Todos los vinos nacionales que se producen en México son de calidad internacional, o sea, todos son de primer mundo, ¿no? O sea, no son vinos que nada más que estén mal hechos. Todos sabemos que nuestros vinos compiten a nivel internacional y que son vinos de primera calidad. Y también en el Valle de Guadalupe se hace la vendimia, también en Querétaro se hace la vendimia, y en nuestro segundo programa hablamos de los vinos de Parras de la Fuente. En Parras de la Fuente también es el lugar más visitado turísticamente, y también se da en Casa Don Leo, Casa Madero y en Hacienda El Rosario, Hacienda El Perote. Recordemos un poquito, no sé si vieron ese programa, el de Parras de la Fuente. Ahí no mencioné mucho lo de la degustación de vinos, pero se hace una degustación de vinos, se pasa a la cava y se pasa a los viñedos también. Específicamente en Parras se hace en un carro alegórico o en unos como tipo carruaje, no específicamente es la palabra correcta, pero se hace en un tipo carro alegórico o carruaje, algo así, y van caballos y uno vas paseándote a través de los viñedos. Y es muy importante mencionar pues que Parras también es el lugar turístico más visitado de México, precisamente por sus vinos. Y también Querétaro tiene degustación. Antes de pasar a la degustación, también hay uva mexicana ya, hay uva francesa para hacer los vinos y uva española. Estas tres uvas se utilizan para hacer los vinos que comentaba, los vinos de Tequisquiapan, los vinos de Peña de Bernal, los vinos de Amealco, porque en casi la mayor parte de las regiones de Querétaro se hacen pues se hacen esta degustación de vinos. Y está la ruta del queso y del vino. La ruta del queso y del vino es muy interesante porque en la Casa Bocanegra, específicamente en Tequisquiapan, elaboran 32 tipos de queso y son 32 quesos diferentes. De hecho, son quesos maduros y quesos frescos. Los quesos maduros los traen no los traen, perdón. Las vacas los tienen, que son de primerísima, su alimentación es de primerísima calidad, y son quesos orgánicos muy prestigiosos de Querétaro. Estos quesos maduros, son un porcentaje son maduros y son hechos con las técnicas europeas
y con idénticas técnicas europeas, que se puede confundir un queso de oveja con un queso español. O sea, están tan perfectamente bien hechos los quesos mexicanos que ya se confunden con los europeos, porque las técnicas son ya hechas muy bien. Y también en México pues ya sabemos que se da muchas cosas de muy buena calidad, de muy buen prestigio, como los vinos. Entonces se hace una degustación, se pone la tabla con los quesos, de 6 tipos de quesos, 3 rebanadas de cada queso del que pida la persona o la persona que vaya a degustar, y el vino de su preferencia, con un vino blanco, un vino tinto, y se hace la degustación con una fruta. Pueden ser arándanos, pueden ser alguna otra fruta. Y pues es riquísimo, ¿no? Toda esta degustación de vinos y de queso, pues excelente combinación. También está en Tequisquiapan, son famosos también sus telares. Los telares son de lana y de algodón. Y los hacen en 2 días. Los hacen tapetes, hacen perdón, hacen hacen cobijas, hacen pues muchas cosas con telares, ¿no? Con lo que es el algodón y la lana. También Amealco en el 2018 fue nombrado pueblo mágico. Amealco está al sur de Querétaro, y Amealco es un lugar muy bonito. No hay muchos hoteles, pero sí está muy bonito, porque en Amealco hacen la muñeca conocida en todo México como la muñequita mexicana que todos queremos tener en nuestra casa. Se le llama muñeca otomí, y fabrican entre todas las personas de la región de Amealco, fabrican esta muñequita, la muñequita que tiene listoncitos, que es como de trapo. Bueno, no es trapo, es así perfectamente hecha. Y hacen muchas muñecas. De hecho, las hacen artesanas y personas no artesanas. Y esta muñeca se vende mucho en el extranjero, porque obviamente pues tiene mucho valor a nivel internacional, y nosotros también debemos darle el valor y no estar tampoco, bueno, en una postura de regatear tanto a nuestros artesanos, ya que ellos lo hacen también con esfuerzo, con dedicación, así como cualquier producto hecho en México, ¿no? Entonces hay que también impulsar nosotros el que se vendan las muñecas y todas las artesanías mexicanas. También está el pueblo mágico de San Joaquín. En San Joaquín San Joaquín también es un pueblo mágico que está en la Sierra Gorda. En la Sierra Gorda está también San Joaquín. Y ya como les platicaba, hay cascadas, se llama Cascada de las Maravillas, hay grutas, y tienen el concurso nacional del baile del Huapango Huasteco. Este concurso se lleva a cabo en abril y en agosto, y vienen más de 800 parejas a bailar el Huapango y a concursar, sobre todo el Huapango Huasteco, ya que tiene colinda con lo que es San Luis Potosí, que hay gran parte de personas de la Huasteca Potosina, y esta es la Huasteca, bueno, no precisamente la Huasteca queretana, es la Sierra Gorda, no se le llama Huasteca, y pues tienen influencia un poquito también de lo que es San Luis Potosí, porque puesto que está al norte, ya casi colindando con el estado de San Luis. Entonces hacen esta competencia del Huapango Huasteco, y que se hace en agosto y en abril. En Cadereyta es otro pueblo mágico muy interesante, porque tiene más de 100 años un parque botánico, o un centro botánico que se llama The Small. El señor Fernando Small hace 100 años en su hacienda fundó o puso muchas cactáceas suculentas,
y pues todo lo que son las plantas xerófilas, hizo en su hacienda, o sea, como tipo una exposición de todas estas plantas, y de hecho hay una que dura 500 años, o sea, tiene de vida como 500 años y tiene mucho como si fueran espinas blancas, y llama mucho la atención porque son espinas blancas que parece como si fuera cabello blanco, ¿no? Y es muy interesante ver cómo la familia Small, que hasta la fecha su nieta es la que explica todo el recorrido durante este parque botánico. Y pues están todo lo que son cactáceas, suculentas, xerófilas, plantas xerófilas. Y es una exposición de plantas muy interesante que hay que ir. Cuando vayan a Querétaro, no dejen de ir a la hacienda Small. La gastronomía de Querétaro es muy singular. Como en todo centro del país, en el centro del país y aquí como también en Monterrey, se da mucho la nieve de Jalisco, que la nieve de Michoacán, y la nieve en general pues es muy del centro también. Y aquí pues nosotros en Monterrey tenemos diferentes lugares donde distribuyen estas nieves, o donde las hacen parecidas a las del centro. Tiene la nieve queretana, y en gastronomía está un pan de queso que es muy tradicional en los pueblos mágicos. El pan de queso tiene el pan tiene queso crema, queso panela y queso ranchero, y está muy rico, ¿no? También está el mole de guajolote, el mole con el tipo o sea, el mole se parece al mole poblano, pero no es mole poblano, tiene otro sabor un poco diferente, un poco más diferente. Por ejemplo, el de guajolote, pues es muy tradicional en el centro de México el guajolote, el pavo, que conocemos nosotros aquí en México. Aquí en México se le dice guajolote al pavo. Está la barbacoa de Cadereyta, es muy parecida a la de aquí en Nuevo León. La barbacoa se hace en pencas de nopal, y también nada más que es de borrego. También aquí es también de carnero, de borrego. Y las enchiladas queretanas son enchiladas normales con queso panela, y estos son lo que es la gastronomía de Querétaro. Hay muchos más platillos, está el mole de nopal también, pero no es no es nopal molido así como mole, sino que tiene carne de ternera y tiene como verdura nopal, que para algunos extranjeros se les hace difícil entender cómo nos gusta el cactus, ¿no? Ellos dicen cactus y para nosotros es muy saludable el nopal, ¿no? Y es muy importante todo esto. También está Peña de Bernal. Peña de Bernal es un lugar muy importante, es un pueblo mágico muy importante, ya que es uno de el tercer monolito más grande de, del mundo. El primer monolito el más grande está al sur de España y al norte de África, en Gibraltar. Y el segundo más grande monolito o peña se llama Pan de Azúcar y está en Sao Paulo, Brasil. El tercer monolito está en Peña de Bernal, en Querétaro. Y mide 288 metros. Un monolito significa que hace 65 millones de años el magma no logró salir de lo que es el volcán y se petrificó. Se hizo se quedó petrificado, y no salió el magma,
y se quedó hecho una peña, ¿no? Y una peña significa, o monolito, que es una piedra de una sola pieza, o sea, que no es una cadena montañosa. Y está en Peña de Bernal. En Peña de Bernal, perdón, en Santiago, sí, en Bernal, Querétaro, es tradicional la foto típica a un lado de la peña. Y es muy importante también resaltar que aquí también está la ruta del vino y del queso, también en, en este también está aquí en Peña de Bernal. Está también, hay muchos lugares muy muy interesantes de aquí de Querétaro. De hecho, está las minas de ópalo, los ópalos son unas piedritas rojas que son minas a cielo abierto, que se sube a la montaña, se sube a la mina, es un recorrido, y se sube a la mina y se les regalan a todas las personas que encuentren, se les da un martillito para, sí, para cortar lo que es, sí, para extraer la piedra, porque está incrustada la piedra roja, que se le llama ópalo. Para visitar Peña de Bernal se recomienda subir con tenis o botas especiales, porque la subida es muy rocosa, o sea, no es muy favorable que vayas con sandalias, porque se te hace muy difícil la subida. Es recomendable llevar tenis o zapatos o botas especiales para escalar, o para no escalar precisamente. Hay rappel para las personas de Peña, para subir la peña, porque mide 288 y si está alta. Y también lo que es ir a Peña de Bernal, pues sí está cansada la subida. De hecho, hay que irse en un transporte de ahí de Bernal, hay que irse en un transporte primero y luego ya suben alrededor de media hora y luego ya llegan casi a la peña de Bernal. Muy interesante todo lo de Querétaro. De verdad, Querétaro es un estado muy bello, y particularmente desde mi perspectiva, yo creo que desde muchas personas, a lo mejor pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero Tequisquiapan en particular representa a todos los pueblos un pueblo tradicional mexicano, porque en Tequisquiapan, obviamente no en todos los pueblos de México se da el queso y el vino, pero me refiero a lo típico de un pueblo en México, pequeño, empedrado, normalmente, ¿no? Porque en el norte no está tan empedrado, pero en el centro sí hay muchos lugares empedrados, y se puede decir que hay lugares que puede ser Tequisquiapan un lugar típico mexicano, típico en general, ¿no? Desde mi perspectiva muy personal. Y también está en Cadereyta el semidesierto queretano, que es muy importante para todos, pues para todos los queretanos y para los que van de visita o de turistas a Querétaro. En el semidesierto queretano está lo que son las plantas xerófilas, las suculentas, las cactáceas, y normalmente el clima, como les explicaba, es de 7 grados, lo más bajo en temperatura, y 23-24 grados, un clima muy agradable, y los fríos pues son fríos agradables también. Es muy importante también hablar pues que Querétaro no es cualquier estado, ya por lo que todo lo mencionado anteriormente. Es un estado pues riquísimo genera muchísima economía, es un estado muy 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 bonito, y en la mayoría de sus pueblos como Cadereyta, Jalpan, bueno, en San Joaquín, en la Sierra Gorda, también creo que en Amealco, Tequisquiapan, y en lo que es Peña de Bernal está la ruta la ruta del vino y del queso está nada más en Tequisquiapan, y en lo que es
no, Amealco no, en lo que es Tequisquiapan y Peña de Bernal. Ahí se da la ruta del vino y del queso. Y pues es un estado precioso, de verdad deben de visitarlo, debemos de visitarlo como mexicanos, porque pues nos ofrece muchas cosas muy hermosas. Está la Sierra Gorda, están los pueblos indígenas, y están estas tres ruinas, Ranas, Cerritos y Toluquilla, que son sitios no muy visitados, que de hecho Cerritos está a 15 minutos de la ciudad de Querétaro. No es muy visitado, pero desde 1998 se está haciendo una reparación o restauración de este centro arqueológico, que no es muy grande, pero sí pues tuvo mucha influencia lo que fueron los purépechas, los chichimecas, los otomís. De hecho, los otomís son los que predominan un poquito más en Querétaro, precisamente por su muñeca, por la muñeca otomí y todo eso. Y pues para mí es un orgullo hablar de México. A mí me gusta mucho hablar de este país tan maravilloso, y pues me siento orgullosa de ser mexicana y de hablar de un estado también que particularmente conocí, nada más San Juan del Río, y se me hizo precioso. Un clima hermoso, una vegetación también muy bonita, y San Juan del Río en particular se me hace muy muy bonito. Querétaro es un lugar típico de México que tiene mucha riqueza cultural, como ya les mencionaba. Agradecemos a la universidad, me dio mucho gusto estar con ustedes en una emisión más de su programa Ecoturismo, y su servidora Adriana Mancilla en conducción. Agradezco a la Universidad Pedro de Gante por esta oportunidad de estar hablando ante todos ustedes, a la universidad, al rector, el señor Fernando Garza, y al licenciado Enrique Sánchez por esta oportunidad. También nuestras plataformas digitales son Radio UPG Oficial en Twitter e Instagram, y Radio UPG en YouTube y Facebook. Y nuestros teléfonos en cabina son 8186-033602 y 8186-033603. Muchas gracias, los espero la próxima semana.